Si usted tiene una razón más grande que su gigante, podrá terminar la carrera. Hoy muchas personas están queriendo cerrar el 2025 pues con una razón visible, tal vez números que llenen nuestra cuenta bancaria para sentir paz, aspectos visibles que nos ayuden a cerrar este año 2025. Tal vez algunos ayer se fueron a buscar el calzón amarillo. Eso no les va a ayudar ni les va a servir. Amén. Por ahí están dando las 10 vueltas con la maleta para irse de viaje. Eso no les va a ayudar. Pero si tienen una razón más fuerte que su gigante, van a poder terminar la carrera. Dígale al de al lado: debemos terminar la carrera. Sí, debemos terminar la carrera. Y pues quiero contarles una pequeña historia que habla de pues deportistas, que uno de ellos tuvo una razón más grande que su problema, que su gigante. En la siguiente imagen tenemos a un hombre que se llama Douglas Buster. Y en los años 90 él era un peleador, un boxeador de peso pesado. No era muy conocido, la verdad. Y él se iba a enfrentar a un gigante del peso pesado del box, que creo que todos hemos oído hablar de Mike Tyson. Y Douglas Buster iba a pelear contra él. Todas las casas de apuestas estaban a favor de Mike Tyson, porque en los 90 la época dorada de Mike Tyson fue esa década, los 90. Y las casas de apuestas estaban 42 a favor de Mike Tyson y todos en contra de Douglas Buster. Es decir, estaban 42-1. Nadie creía realmente pues que en realidad un desconocido pudiera hacerle daño, porque Mike Tyson tenía los mejores números para vencer en cada una de sus peleas. Y cuando ellos se enfrentaron, todo el mundo esperaba realmente que las estadísticas dieran el golpe también a favor de Mike Tyson. Después de que la lucha fue brutal y este nuevo peleador, que no tenía mucha experiencia, estaba con la cara rota, con los ojos hinchados, y en un golpe más o menos al octavo round, Mike Tyson le cruza un golpe a la mandíbula y le manda al suelo. Parecía que todo estaba ya por acabarse. Y este hombre, Douglas Buster, decide levantarse, decide hacer lo inimaginable. Se levanta antes de que se acabe el octavo round y se pone en pie, mareado, golpeado, magullado. Solo logra defenderse de Mike Tyson y le salva la campana. Suena la campana del octavo asalto y Douglas Buster logra regresar a su esquina donde estaba el entrenador. Y todo el mundo decía: en el siguiente round Douglas Buster va a acabar por ceder y va a caer knockout. Pero sucedió lo inimaginable. En el siguiente round, este desconocido que no tenía experiencia, que todas las casas de apuestas estaban en contra de él, la gente estaba ya saliendo del anfiteatro porque dijeron: va a ganar Mike Tyson, de gana nos quedamos, mejor vamos a retirar nuestro dinero de la casa de apuestas. Pero en el noveno asalto, cuando la gente se estaba yendo, Douglas Buster le logra noquear al campeón del mundo, Mike Tyson. Y todo el mundo, que no lo podía creer, estaba con la mirada puesta en ese joven que no tenía probabilidades, no tenía oportunidades de ganar. Pero Mike Tyson estaba en el suelo y ya le habían contado 10 y había perdido el título mundial. Luego las cámaras se acercaron a Douglas Buster y le dijeron: ¿cómo?
le pudiste ganar, estabas a punto de perder. Y me llamó la atención lo que él dijo, porque un año atrás, cuando él empezó a prepararse para esta pelea, dice que él le contó a su mamá que él iba a pelear con el campeón del mundo. Sus amigos, aún su entrenador, no podían creer que este joven nuevo, novato, que no era conocido en el medio, le podría ganar a Mike Tyson. Pero dice que su mamá se encargó de decirle a toda su familia y a todos sus amigos: mi hijo le va a ganar a Mike Tyson. Amén. 2 días antes de la pelea, la mamá de Douglas Buster muere, fallece. Y este hombre podía elegir morir con su madre. Tal vez podía elegir no hacer mucho ruido, no alborotar al status quo que le decía: no vas a ganar, no vas a terminar la carrera. Pero él decidió pelear por esa razón que era más fuerte que su gigante. Decidió honrar la palabra de la única persona que confió en él, y era su madre. Y por esa razón pudo volverse a levantar y ganarle a su gigante. Cuando tienes una razón que es más fuerte que tu gigante, puedes terminar tu carrera. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice: termina la carrera, no te quedes a medias, pelea la buena batalla. Amén. Generalmente el enemigo nos va a querer sacar, nos va a querer descarriar de la carrera. Pero si tú tienes hoy una razón más fuerte que tu gigante, vas a poder vencer todo lo que te has propuesto en Cristo Jesús terminar. Y tal vez digas: no tengo una razón lo suficientemente fuerte, pero quiero darte el día de hoy una. Hubo alguien que dio su vida en la cruz por ti. Hubo alguien que te miró cuando, como yo, éramos pecadores, y decidió verte con misericordia y dio su vida para decirte: yo creo en ti. Yo soy la razón para que tú te vuelvas a levantar, dice el Señor Jesús. Así es que tienes una razón para terminar este año. Tienes una razón para terminar tu carrera. Levántate de donde tú estés y dile: Señor Jesús, yo quiero terminar la carrera. Amén. No, dile al de al lado: no estás solo. Sí, Cristo te ama. Amén. Entonces, familia, a veces podemos decir: no tengo las razones para terminar la carrera. He fallado en todo, he fracasado, he pecado. Pero hay uno que nos amó con amor eterno. Hay uno que nos vio en nuestras peores debilidades y dijo: así, yo te amo y voy a dar la vida por ti. Tenemos una razón para terminar la carrera. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Amén. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mi tiempo probablemente está cerca, pero quiero decirte que he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. He sido fiel. ¿Sabe? Pablo estaba escribiéndole a Timoteo porque él ya intuía que iba a morir, que sus días estaban contados aquí en la tierra. Pero él, ese hombre que antes perseguía a cristianos, ahora había terminado lo que el Señor Jesucristo le había encomendado. Estamos terminando este año 2025. Hay cosas que Dios te mandó a hacer al inicio del año. Las has terminado. Has peleado la buena batalla de la fe. Has sido fiel hasta el final. Déjame decirte algo. El apóstol Pablo, en primer lugar, nos habla de 3 puntos. Él peleó la buena batalla. ¿Quién era el apóstol Pablo? Antes de ser Pablo, su nombre era Saulo de Tarso. ¿Y cuál era la pelea que él peleaba? ¿Cuál era su batalla diaria? Tal vez como muchos de nosotros, querer hacer las cosas a nuestras fuerzas.
Él quería hacer todo a su manera. Él quería hacer todo para que todo quedara perfectamente calculado. Pero déjeme decirle algo. Por más que nos esforcemos, nuestras fuerzas no sirven para que todo esté perfectamente bien. Deje de pelear en sus fuerzas. Deje de desgastarse. Confía en Dios. Pablo quería pelear a su manera, en sus fuerzas, por obras. Él era un hombre celoso de la ley de Dios. Pero lamentablemente, como nos pasa a todos cuando estamos lejos de Dios, nos vamos a los excesos. Y en un punto determinado, Pablo se olvidó de que así como Dios es justicia, Dios también es amor. Y empezó a perseguir a los cristianos. Y no solo les persiguió para exhortarles, les persiguió para matarles. Él fue autor intelectual de muchos asesinatos, homicidios, de enviar a gente a cárceles. Él empezó a querer hacer todo ya no bajo el plan de Dios, sino bajo su plan. Y sabe, hay veces que nosotros queremos que Dios se alinee a nuestro plan y empezamos a vivir para que todo salga conforme a nuestra voluntad. A Pablo le pasó eso. Pablo decía: nadie puede ofender a Dios, nadie puede ir en contra de la ley. Y él quería tener todo bajo el control de él para evitar que nadie se metiera con la religión judía. Pero no le salió. ¿Sabe qué pasa, familia? Nosotros también a veces peleamos de esa manera. Queremos que todo salga conforme a lo que nuestra visión está en nuestro corazón. Pero déjame decirte algo. Cuando le conoces a Dios, Dios muchas veces va a desacomodarte. Va a desacomodar tu vida. Te va a desalinear. No va a ser todo perfecto. Y eso es lo que pelea con nosotros cuando las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Sabe qué podemos decir? ¿Para qué voy al estanque? Antes estaba mejor cuando no iba a la iglesia. Antes estaba bien. Y ahora que me he vuelto cristiano, todo se ha venido abajo. ¿Qué diría Pablo? Antes era Saulo de Tarso. Él tenía orden, tenía todo bajo control. Él daba una palabra y todos se le sometían. Él decía: quiero que vayas a perseguir cristianos, y la gente se le sometía. Él tenía reconocimiento, él tenía fama, él tenía todo bajo control, pero no tenía paz en su corazón. No tenía gozo. Porque el querer tener en las fuerzas de uno todo perfectamente calculado no te va a dar paz. Te va a desgastar, te va a cansar. Porque solamente somos pues limitados. Y Pablo era limitado. Pablo no podía tener todo bajo control, familia. Pablo tenía muchas cosas que él no podía él sostener por sí solo, hasta que un día se encontró con Cristo Jesús. Y ya no se llamó más Saulo de Tarso, ahora se llamaba Pablo. Pero ¿sabe qué pasa cuando Pablo le encontró a Cristo Jesús? Se le desbarató la vida. Iba a predicar. ¿Y sabe cuántos iban a la iglesia de Pablo? Unos 4. Iba por la voluntad de Dios a donde Dios le decía. ¿Y sabe qué le pasaba a Pablo? Era perseguido, era castigado, era golpeado. ¿Qué podría decir Pablo si hoy nosotros queremos decirle a Dios: yo quiero pelear esta batalla a mis fuerzas? Y Dios te dice: confía en mí. Confía en mí. ¿Cómo has peleado este año 2025? Tal vez queriendo que todo esté bajo tu control, o queriendo confiar en Dios. Porque cuando confías en Dios, déjame decirte algo: Dios va a desbaratar tus planes. Dios va a desbaratar lo que tú planeaste. Porque no puede haber dos cabezas, solo hay una. Su nombre es Cristo Jesús en tu vida. Y cuando Pablo decidió ceder y renunciar a sus planes, Dios le desbarató todo lo que tenía. Todo. No todo fue como color de rosa, al contrario. ¿Sabe qué pasaba? No le iba como él quería. Y cuando él fue a Macedonia y él dijo: yo quiero ir a Asia, y Dios le dijo: no vas a ir donde vos quieres, bonito. Sí. Porque así también nos trata Dios a veces. Sí. Porque a veces nos quiere dar un guaracazo, pero mejor nos trata con amor. No es a donde vos quieras, bonito. Sí, él quería ir al Asia. Pablo le dijo: vas a ir a Macedonia.
Y las cosas no fueron tan color de rosa. Tuvo que pelear la batalla de la fe. ¿Sabe cómo terminó los días de Pablo en Macedonia? Encarcelado, golpeado, a punto de morir, quebrado. Todo el mundo hablaba mal de él. Y él solo le adoró. Él solo le dijo: aquí estoy. Ya no es mi plan, ahora es tu plan. Y así debemos terminar este año 2025. No sé si se haya desbaratado tu vida, pero hoy le tenemos que terminar alabando y adorando. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Pablo estaba peleando la batalla de la fe y le adoró. Pero ¿sabe qué pasa cuando Dios desbarata tus planes, pero terminas adorándole? Dice que ocurrió un terremoto en esa casa. Dice que todo se vino abajo y se abrieron las puertas. Y tal vez Dios solo quería que Pablo fuera por uno, que era el que dirigía la cárcel ahí, para salvarle a él. Mire cómo es Dios. Le hizo padecer tantas cosas solo para salvar a uno. Eres importante, porque a través de tu vida, no te olvides, Dios quiere que llegues a otros. Dios quiere que no solo pensemos en nosotros. Es que, pastor, ya no avanzo. Adórele. Sí, adórele. Porque a través de eso tal vez Dios quiere usar su vida para ganar a otros. Amén. ¿Y sabe qué pasó con Pablo? Fue salvado. Porque cuando tú te metes en el plan de Dios, aunque Él desarma todos tus planes, Dios te salva. ¿Sabe cómo salió Pablo de esa cárcel? Salió sanito. Salió bien. Amén. Estaba golpeado, pero estaba con vida. Sí. Y así cuando nosotros vamos en el año caminando, aunque se desbaratan muchos sueños que teníamos, pero si le adoramos a Dios, si nos mantenemos en Dios, vamos a terminar el año sanitos, bendecidos. Démosle otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Cuando nos metemos bajo la voluntad de Dios, sí, aunque hay muchas cosas que Dios puede desbaratar, porque siempre Dios, el Dios que tú tienes no es un Dios de comodidad, es un Dios de incomodidad. Es un Dios que te mueve, es un Dios que te cierne, es un Dios que te dice: despiértate, levántate, adórame. No te quedes en la angustia, no te quedes en el no puedo. Yo te amo, estoy contigo, yo soy tu razón número uno. Amén. Pablo en la cárcel tenía una razón que era más grande que su gigante, y esa razón le permitió volver a levantarse para pelear la buena batalla. Amén. Cuando tu razón es más grande que tu gigante, puedes vencer todo. Y no hay mejor razón en tu vida que Cristo Jesús. Amén. Sí, la mujer ya le mira al de al lado y no es el marido. Sí, por si acaso, sí, no es el marido. Las mujeres le ven a los hijos, no son los hijos, es Cristo Jesús. Esa es tu razón principal para salir de cualquier dificultad. Pablo no solamente pudo, terminó la batalla. ¿Sabe por qué? Porque él se ajustó al plan de Dios. Amén. Número 2, él terminó la carrera. ¿Cuántas de las cosas que Dios te ha mandado a hacer las terminaste? No me respondas. Pero ¿sabe qué? Pablo estaba diciendo: antes yo vivía mi vida a mi manera, yo gobernaba en el templo, yo le decía a la gente lo que tenía que hacer, hacía muchas actividades, estaba en el templo, pero no significaba que estaba en obediencia. Actividad y obediencia no es lo mismo. Dígale al de al lado: actividad y obediencia no es lo mismo. Amén. Familia, a veces podemos estar aquí, pero con la mente en otra parte, perdidos. Sí, pero cuando estamos con el oído atento a lo que Dios me ha pedido que haga, he comenzado, puedo terminar lo que Dios me ha dicho que haga. Amén. Y Pablo, cuando se llamaba Saulo y asesinaba, era autor intelectual de homicidios, de asesinatos, era lo que él quería hacer. Pero él aún no había comenzado hasta que Cristo Jesús le llamó y le dijo: ahora vas a padecer por mi causa. Amén.
Seguirle a Dios no es cómodo, no es fácil. Amén. Es tener fe, es tener valentía, es tener coraje para levantarse en medio de las circunstancias. Es oír la voz de Dios para terminar lo que Él te ha dicho. Porque muchas de las cosas que Dios te va a pedir no van a ser fáciles, van a ser complicadas. Van a ser cosas que van a requerir de la fe. Amén. Pero Pablo cambió su corazón desde ese encuentro con Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó con Pablo? Él termina diciendo: he terminado la carrera para la cual Él me mandó a llamar. ¿Has terminado la carrera en este 2025 para lo que Dios te llamó? ¿Has terminado eso que Dios te ha mandado a hacer? ¿Ha sido probada tu obediencia en Dios terminando lo que Dios te dijo que hagas? Y finalmente dice: he guardado la fe. Sí, he guardado la fe. Pablo dice: he sido fiel. Esta es una característica importante que los hijos de Dios necesitamos para caminar con Dios: ser fieles. La palabra de Dios dice: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Quiere crecer? Dígale al de al lado: aprendamos a ser fieles en lo poco. ¿Sí? Aprendamos a ser fieles en lo poco, con su tiempo. Aprenda a ser fiel a Dios con su presencia, con su servicio, con su fidelidad en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Sea fiel. Y cuando nosotros nos volvemos fieles, familia, ¿sí?, pasa algo sobrenatural. Dios nos invita a crecer porque nos pondrá en lo mucho. Quiero decirle algo: a pesar de que yo esté aquí arriba, pues tal vez usted sienta, incluyéndome a mí, que no todos tal vez hemos peleado este año de esta manera. Y el punto es que hoy nos podamos esconder en quién sí peleó la buena batalla, en quién terminó la carrera y en quién guardó la fe. Su nombre es Cristo Jesús. Amén. Hoy no sé cómo haya sido su año 2025. Hoy no sé si su año fue un año de dificultades, un año que se separó tal vez de Dios, un año que tal vez no le buscó, fue intermitente. Pero la palabra de Dios nos dice que para papá lo más importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Y si terminas hoy escondiéndote en Dios, Él puede hacer que este año, ese último día, miércoles 31, sea espectacular. Amén. Entonces no importa si aquí todos decimos: no he peleado esa buena batalla, tal vez no terminé la carrera, tal vez no guardé la fe del todo. Hoy vuélvase a Cristo Jesús. Porque ¿sabe qué hizo Pablo? Pablo se escondió en Cristo. Él no fue perfecto. Él aprendió cada día a crecer, pero cuando caminaba escondido en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que en el último momento en que el Señor Jesús estaba en este mundo, en la cruz, al lado de Él había un hombre que era un delincuente, un hombre que la sociedad pues abandonó, desahució. Pero dice que en ese último momento de su vida le dijo: acuérdate de mí. No sé cómo haya sido este año 2025, pero hoy dígale al Señor: acuérdate de mí. Sí, yo quiero cerrar este año escondido en quien sí logró todo esto. Quiero meterme en ti. Dice Primera de Corintios 9:24: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Amén. ¿Sabe? Dígale al de al lado: estamos en una carrera. Sí, está en una carrera. ¿Y sabe qué? En esa carrera Dios quiere que aprenda a pelear. Como Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he sido fiel. Yo quiero solamente hablarle de 5 cosas que le van a servir para terminar este año, pero también para el año que viene. Para nosotros poder terminar la carrera, el punto número 1 es, si es que me ayudan, permanezca en Cristo. Dígale al de al lado: permanezca en Cristo. Sí,
no puede terminar ninguna carrera a la que Dios le llame si no permanece en Cristo. No puede ninguna terminar, ¿sí? Había una historia de dos pastores que eran latinoamericanos y les llamaron a predicar en el África, donde hay mucha necesidad. Estos pastores fueron y durante un mes hicieron una campaña evangelística de oración, de adoración, de alabanza, de oración por sanidad. Y a cada lugar que iban en el África, estos pastores veían la mano, la gloria de Dios. ¿Sabe qué pasó? Al final, cuando se terminó el mes, los pastores del África se les acercaron a estos dos pastores latinos y les agradecieron. Y les dijeron: gracias por habernos apoyado en este mes, hemos visto la mano de Dios. Dice que el único problema es que esos pastores africanos no tenían con qué pagarle a los pastores latinos. Y le dijeron: pero les vamos a pagar y les vamos a llevar a un safari. Y esos pastores estaban emocionados. Uno de esos pastores latinos llevó una cámara de esas antiguas que los cassettes eran del porte de una Biblia. Y el otro pastor llevó una cámara de fotos. Tenía 3 cámaras de fotos. Y se fueron a safari. Les guiaba un guía africano y un pastor africano. Y empezaron a ver los animalitos. Vieron las cebras, vieron las jirafas, vieron los rinocerontes. Pero llegaron a un lugar que era extremadamente peligroso, porque habían cocodrilos y habían hipopótamos. Y en ese lugar uno de los pastores se bajó y se acercó a esa especie de laguna a tomar fotos, y en lo que él se acerca se cae. Y este guía africano y el pastor africano se olvidaron que eran cristianos y se bajaron a hablarle y le subieron porque pudo haber perdido la vida. Les cogieron a los dos pastores y les dijeron: verán, ahorita lo único que faltaba ver era el rey de la selva, pero seguramente él ya les vio que ustedes ya se cayeron. Seguramente ellos ya salieron de su hábitat natural. Y le dijeron: ahora vamos a ver si les encontramos, porque este guía le decía que era muy probable que cuando a veces hay carnada para los leones, ellos ya huelen y se empiezan a movilizar y salen de donde están descansando y pueden aparecer en cualquier minuto cara a cara y miau, se te acaba la vida. Así es que este pastor y el guía les dijo: lo único que van a hacer es subirse a esta camioneta donde van a estar seguros. Amén. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro que el enemigo es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Pero así como les hablo de este ejemplo, la única camioneta segura se llama Cristo Jesús. Amén. Cuando tú estás vagando, cuando estás en la casa, cuando estás en la iglesia, cuando vas por la vida pensando en la inmortalidad del cangrejo, pero no piensas en los planes de Dios, no piensas en lo que Dios puede hacer en tu vida, eres carnada fresca para el enemigo. Te has bajado de ese único lugar seguro que es Cristo Jesús para terminar la carrera, porque lo que va a hacer el enemigo es devorarte para que no termines la carrera. ¿Quieres terminar la carrera? Debes aprender a permanecer en Cristo Jesús. El rey David dijo en el Salmo 91: el que habita al amparo del Altísimo abrigará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: tú eres refugio mío, mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él me librará de la red del cazador y de la peste asoladora. Con sus plumas te resguardará, bajo sus alas te dará cobijo. Escudo y armadura será su lealtad. Cuando tú te guardas en Él, Él te protege, Él te cubre. ¿Y sabes qué hace eso? Dile al de al lado que termines la carrera. Sí, guardados en Dios podemos terminar la carrera. A veces no terminamos bien el año porque todo el año hemos vivido intermitentes, sin depender de Dios, sin buscarle a Él, sin confiar en Él, sin depender de Él. Entonces a veces llegamos al final del año más devorados que yendo a pasar la meta.
necesitamos permanecer en Él. ¿Sí? Llegamos cansados, llegamos agotados, desilusionados, frustrados, porque no permanecimos en el único que puede guardar nuestro corazón. Punto número 2. Tenga enfoque. Dígale al de al lado: ten enfoque. ¿Sí? Mire, familia, a veces hay batallas que estamos peleando que no son las batallas a las que Dios te mandó a pelear. A veces estamos desenfocados. A veces el enemigo nos saca de una carrera para pelear batallas a las que Dios no nos llamó. No terminamos la carrera a la que Dios nos llamó. Tiene que enfocarse a dónde Dios le llamó su familia, su esposo, su esposa, sus hijos. ¿Sí? A veces estamos peleando batallas ajenas. Estamos desgastándonos en donde no tenemos que estar. Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe. A veces estamos tratando de caminar en nuestras fuerzas. A veces estamos tratando de en nuestras fuerzas lograr algo, pero Dios te dice que solo tienes una batalla, es la de la fe. Amén. Cuando te sales de esa batalla, lo perdiste todo. Ya no puedes llegar a la meta. Tal vez llegarás a la meta en otras carreras en las que estás metido, pero a la que Dios te llamó no vas a llegar, porque la batalla a la que Dios nos llamó es a la de la fe, a la de caminar por fe en medio de las circunstancias, en medio de lo que esté pasando. Dígale al de al lado: mantén la fe. Mantén la fe, mantén la fe. No importa lo que veas, no importa lo que suceda, mantén la fe. Porque ¿sabe qué pasa cuando perdemos la fe? Cuando las cosas no se ven como quisiéramos, el corazón se desgasta, nos enojamos, ¿sí? Hablamos mal de otras personas, nos vamos, decimos: no es aquí, mejor vuelvo atrás. ¿Sí? Como Pedro estuvo a punto de hacer cuando le negó a su maestro. Dice que él dejó todo lo que él estaba haciendo para servirle a Dios y volvió a las redes. No vuelvas a las redes. Mantente en esta pelea que es la fe. No importa que haya dificultades, solo mantente en fe, enfócate. Número 3. El punto número 3 es: viva correctamente. Dígale al de al lado: viva correctamente. Sí, familia, qué importante es saber vivir como Dios nos manda. A veces vivimos de maneras desordenadas, sin honrar a Dios, sin ser agradecidos, sin ser fieles al Señor. ¿Y sabe qué sucede? Empezamos a perder de vista hacia dónde Dios nos quería llevar. Quiero ponerle un ejemplo. Hubo un hombre que se llamó Sansón y él tenía un destino. Dice en Jueces 13:7: y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ese muchacho no podía tocar cosa inmunda, él estaba apartado para Dios. Pero las primeras palabras que salieron de su boca fue: ahí viene una filistea guapa, papá, ayúdame. Sí. Él se olvidó de cuál era su propósito. Él se olvidó de su pelea. Él se olvidó que él ya tenía un destino. Amén. Y él le dijo: papá, preséntame, esa filistea está. Y Sansón se empezó a perder. Sí, se empezó a perder. Dice que por ahí fue una peluquería. Sí. No era la tijera loca, era la filistea loca. Sí. Entonces, en ese lugar, sí, él se olvidó que la fuerza, el poder de su fuerza estaba en su cabello. Y esta filistea loca le corta, sí, de a gratis. Le guiñó el ojo y él se dejó cortar. No vivió correctamente. Olvidó aquello que Dios le dijo de cómo debe vivir. ¿Cómo has vivido este año? Sí. A veces vivimos hablando maldición con nuestra boca. Sí. A veces vivimos en amargura. A veces vivimos en descontento.
en falta de gratitud, en incredulidad. Y Dios nos mandó a Dios nos mandó a pelear la batalla de la fe. Que aunque no haya, dice la palabra de Dios, en todo tiempo ten contentamiento. Sea agradecido. Amén. La palabra de Dios dice en todo tiempo, oren. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos valorado, sí, los tiempos de intercesión? Amén. Necesitamos volver a vivir como Dios quiere, no por religión, por fe, valorando lo que Dios nos ha mandado a hacer, a pelear la buena batalla de la fe. ¿Sí? Entonces, familia, Sansón se olvidó completamente de cómo él tenía que vivir. Se olvidó que él tenía un destino, se olvidó que él tenía un propósito, se olvidó que Dios ya le había dado la victoria. Y hay veces, familia, que en el año vivimos así, olvidando el destino y el propósito. ¿Sí? Por ahí se atrasaron en el pago y ya vamos bravos a la mesa de la casa. ¿Sí? Ya vamos enojados. Qué tontera, no nos pagaron, qué tontera. Y en vez de llevar contentamiento, llevamos amargura, enojo. Amén. Pero cuando vivimos por la fe, sabemos que Dios nunca se atrasa ni se adelanta, familia. Que no importa lo que tus ojos vean, Dios te va a bendecir si vives por la fe. Lamentablemente, Sansón, sí, mire, murió sin sus ojos. Le quitaron los ojos. Murió como esclavo. Le entregó su corazón, ¿sabe a quién? A quien tenía que vencerle. ¿A quién tenía que vencer Sansón? A los filisteos. ¿A quién le entregó su corazón Sansón? A los filisteos. A veces terminamos dándole nuestro corazón a lo que tenemos que vencer. Sí, tenemos que vencer el desánimo y le damos el corazón al desánimo. A veces tenemos que vencer la incredulidad y le damos el corazón a la incredulidad. Sí, a veces tenemos que tener ánimo, actitud y le damos el corazón al desaliento. Terminamos como Sansón, vencidos por lo que teníamos que vencer. Amén. Pero lo bueno de esta historia es que al final Sansón se logra arrepentir y le dice: Señor, haz que con mis últimas fuerzas termine venciendo a los que tenía que vencer. Y si tu año fue como Sansón, hoy puedes acercarte a Dios y decirle: Señor, quiero terminar este año venciendo a los que tenía que vencer. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. No importa, familia, si te vuelves de corazón a Dios, Él te va a ayudar. Y así pasó con Sansón. Sansón venció, ¿sabe quién? A los filisteos. Amén. Él venció a los filisteos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que importa, familia? Sí, que nosotros vivamos correctamente por fe. Amén. Tenemos que aprender a vivir correctamente. Dígale al de al lado: vivamos correctamente por fe. Amén. Siguiente punto. Sí. Tenga un espíritu de conquista. Dígale al de al lado: tenga un espíritu de conquista. Amén. Tenemos que tener un espíritu de conquista. Amén. ¿Cómo va a empezar el año 2026? Derrotado, arruinado. Es que no viene Correa. Salga de ahí. Salga de ahí. Sí. Yo no soy de ADN, por si acaso. Yo no comparto con gobiernos humanos. Amén. El único que ayuda aquí es Dios, nadie más. Amén. Pero lo que sí le puede, dele un fuerte aplauso si es para Él. Amén. Pero lo que sí le puedo decir es que necesita tener un espíritu de conquista. Porque si entra con miedo al 2026, ya perdió. Tiene que entrar valiente, esforzado. Dios está conmigo. Voy a terminar la batalla. Voy a terminar la carrera en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice: hace 750 años hubo un hombre que se llamó Gengis Khan. A ver, diga conmigo: Gengis Khan. Eso. Por ahí se hicieron un trabalenguas, pero no importa. Este hombre logró unificar una nación que era la nación de los mongoles. Y estos hombres se volvieron en una amenaza mundial.
Nadie quería pelear contra ellos. Y una de las naciones más extensas y vastas, con una tecnología, historia avanzada, conocimientos elevados, les tenían miedo al ejército de Gengis Khan. ¿Sabe qué nación era esa? Los chinos. Los chinos que ahora están en el top, ¿sí? En aquel entonces también, pero le tenían miedo a Gengis Khan. Y Gengis Khan un día dijo: quiero conquistar China. ¿Y sabe qué hicieron los chinitos? Se le abrieron los ojos, ¿sí? Se olvidaron que eran chinitos y se les abrieron los ojos, ¿sí? Se les abrieron los ojos. ¿Y sabe qué pasó? Cuando se le abrieron los ojos, ¿sí? Dijeron: ¿qué hacemos? Vamos a perder, vamos a morir. ¿Sabe qué sucedió? Dijeron: no se alarmen. Unos cuantos se pararon y dijeron: tenemos una estrategia, ¿sí? ¿Cuál fue esa estrategia? Dijeron: cuando vengan los de Gengis Khan, no vamos a salir con armas, vamos a aplaudirles. En vez de decirles de enemigos, les vamos a decir nuestros señores. Y empezaron esta estrategia de darles la bienvenida, pero no con armas, sino con aplausos. Así es que cuando Gengis Khan se estaba preparando como Rambo, ¿no? Él cogió lodo y se puso aquí. Cogió una cinta roja y se amarró en la cabeza. Se puso ese BBD que todos los hombres se ponen en domingo para verse como Rambo, ¿sí? Se puso los pantalones camuflaje y esas botas, ¿sí? Y entró con los dientes así. ¿A dónde? A China. Y en China, cuando vio que nadie le salió con armas, sino que le dijeron: mi amo y mi señor, él se asustó y dijo: ¿qué pasa aquí si veníamos para una guerra? Y la nación de China le dijo: vienen nuestros señores. Les aclamaron. Durante un mes Gengis Khan empezó a reunirse con los líderes de aquel lugar para empezar a ganar adeptos. Pero al mes o al mes y medio, ¿sabe qué sucedió? Empezó a quitarse el lodo de la cara y ya se maquillaba para limpiarse. Se quitó esa soga, esa bandita roja que tenía en la cabeza, se la quitó. Se quitó el BBD de macho alfa, de domingo que va a ser cangrejos, ¿sí? ¿Y qué se puso? La pijamita. Se puso la pijamita. Es decir, se acostó en una hamaca y dijo: aquí ya tengo vencido todo. Aquellos chinos que habían ideado esa estrategia volvieron a aparecer y se empezaron a infiltrar en el palacio de Gengis Khan. ¿Qué cree que pasó con Gengis Khan? De la manera más ingenua, simple y absurda, perdió todo lo que había conquistado. ¿Sabe por qué? Porque perdió su espíritu de conquista. Cuando perdemos el espíritu de conquista, lo pierde todo. Y cuando el Espíritu Santo está en su vida, lo menos que es del Espíritu Santo es pasivo y dormido. El Espíritu Santo le va a llevar a conquistar. Amén. Ese mal carácter, ese mal genio, esas cosas primero de nosotros, porque somos buenos para decirle: Espíritu Santo, a este conquístale. No es el de al lado, es a usted mismo. Sí, porque uno siempre está viéndole al de al lado. Es que este no cambia, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice: quiero empezar contigo primero. Amén. Quiere mirar dentro de usted ¿qué debe conquistar? Amén. Pero cuando nosotros ya nos hemos olvidado que el Espíritu Santo viene a conquistar, entonces nos volvemos pasivos, nos volvemos dormidos. En la alabanza parece que estamos en funeral. Amén. Sí, pero estamos gozándonos en Dios. Amén. Entonces ya no tiene que estar aquí mi Pablito desgastando la voz. Sí, sino que ya tenemos, dígale al de al lado, un espíritu de conquista. Sí, un espíritu de conquista. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para terminar este año y para empezar el que viene? Viva con un espíritu de conquista. Tiene que conquistar. Josué 14, 11 al 13 dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Sabe cuántos años tenía Caleb cuando dijo esto? 85 años. Sí.
Dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora, para la guerra y para salir y para entrar. Dígale al de al lado, para terminar la carrera. Sí, hay que terminar la carrera, familia. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Ese hombre de 85 años le dijo, todavía hay fuerzas en mí, todavía puedo conquistar. Dame ese monte. ¿Cuál es el monte en tu vida que tienes que conquistar? Tu carácter, tu intermitencia con Dios, tu pasividad, tal vez amargura, resentimiento. Hay que ir y conquistar ese monte. Pero no podemos terminar este año sin pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos dé un espíritu de conquista, y que empecemos el 2026 con ese espíritu. Amén. Punto final, familia. ¿Cuál es el siguiente? Sí, dígale al de al lado, disfruta la vida. Sí, alégrese, alégrese, familia. Sonríale al de al lado, regálele una sonrisa que no cuesta. Amén. Sí, no cuesta. Amén. Sonría, que no cuesta nada. Amén. Sí, a veces vivimos enojados, trompudos, con cara de pistola. Sí, la boca ya nos llega a los pies de lo que se ha hecho tropa todo el año. Sí, ya solo toca recoger con la mano. Sí, a mí sí hay veces que me da ganas de recogerles, pero digo, no, Señor, yo soy tu hijo, estoy aprendiendo, quiero amarle, Señor. Sí, pero es una broma, no, ese pastor ha sido bravo, no, es una broma. Sí, es una broma. Miren, familia, lo que les digo es, disfruten la vida. Hay que alegrarnos, hay que divertir, o sea, hay que traer gozo a donde Dios nos lleva. Amén. Mire, a los cristianos de antes les llamaban los alborotadores. Amén. Mire lo que dice Hechos 17:6. A no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han transformado el mundo han venido acá también. El que llega a una parte y es hijo de Dios, transforma el ambiente, cambia las circunstancias, dice sí se puede, no importa lo que estés pasando, vamos a clamarle a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Alguien te llevan donde un enfermito. Hace unas semanas atrás, con Rosalvita y Marquito, después de una de las reuniones en el Estanque Sur, nos dijeron, por favor, vayan a orar. Tengo un familiar que está allá mal. La familia que está allá también son cristianos. Entonces nosotros pensamos encontrar una música de adoración, que estaban orando. Eso parecía funeral. Las luces apagadas, sí, alrededor del enfermito. Y nosotros, vea, familia, prenda las luces, predíquele la palabra, oren en el nombre de Jesús. Sí, tenemos que cambiar el ambiente, pero es el Dios que tenemos en el corazón, es el Dios que está dentro de nosotros. Alguien está pasando una dificultad, sácale de ahí en el nombre de Jesús. Ora por esa persona, el Espíritu Santo está contigo. Dile en el nombre de Jesús, hoy háblale al Espíritu, sal de ahí en el nombre de Jesús. Amén. Yo me acuerdo de mi papá, en medio de sus situaciones fuertes, al final de sus días, no la pasó bien, le dolía el cuerpo, pero él decía: adoremos, adoremos. Y nos íbamos en lágrimas, sí, le adorábamos a Dios. No le pasaba el dolor, pero sentíamos la presencia de Dios ahí. Volvíamos a tener fe, volvíamos a tener esperanza, volvíamos a levantarnos. Había una verdadera razón para terminar ese día. Amén. No te rindas. Tenemos que cambiar el ambiente, familia. Sí. Los Reyes Magos, cuando se enteraron que Jesús había nacido, no fueron pues tristes, no. Sí. No fueron así todos bajoneados. ¿Con qué dice que fueron?
con regalos. ¿Qué es lo mejor cuando uno cumple años? Cuando le visitan, cuando traen regalos, cuando le alegran la vida. Amén. No fueron pues todos ahí, se pusieron mantos negros así, todos farisaicos. No, fueron a hacerle un festejo, familia. Sí, se alegraron cuando el Hijo de Dios vino. Tenemos que disfrutar la vida, tenemos que alegrarnos, familia. ¿Sí? ¿Cómo cree que va a ser el cielo? Va a llegar allá y le van a dar un arpa y le dice: usted le toca la nube 1400, quietito en la nube tocando el arpa. Así no va a ser. En el cielo hay fiesta. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. En el cielo hay fiesta. Amén. Póngase de pie.